voy a dar una visión general de lo que es el regadío en Castilla y León y sobre todo, pues bueno, un poco la problemática que se plantea y las perspectivas de futuro que consideramos desde la comunidad autónoma que tienen que ser imprescindibles para el desarrollo de un equilibrio territorial en nuestra comunidad, ¿no? En primer lugar, pues bueno, caracterizando un poco lo que es el regadío en Castilla y León, antes decía Isidro que eminentemente España no era de una de las zonas donde más se regaba, pero desde luego que recursos disponemos y desde luego aquí en la gráfica se puede ver la evolución que ha tenido la superficie en Castilla y León durante estos últimos, digamos, 15 años, donde el esfuerzo inversor tanto de la administración autonómica a través de la Consejería de Agricultura junto con las inversiones del Ministerio de aquellas obras de transformación de regadío y, por supuesto, la participación que hacen en las modernizaciones de las comunidades de regantes, pues ha dado pie a que esto haya cambiado bastante durante estos últimos años. Andamos aproximadamente sobre, bueno, según el plan ideológico, llegaríamos casi a las 500.000 hectáreas de superficie regable, aunque realmente regada siempre es menos, evidentemente en función del año y de los episodios que tenemos durante estos y que todos conocemos, pero podemos hablar de esas 470.000 hectáreas que se riegan donde ha habido un fuerte cambio en el sistema de riego de modernización impulsado fundamentalmente por la modernización y actuaciones de nuevos regadíos en zonas declaradas de interés general como pueden ser Payuelos, que seguramente muchos de ustedes conocen, o la zona de la Armuña. En modernización de regadíos, junto, como decía, en colaboración en concreto con el Ministerio a través de la empresa pública, fundamentalmente hemos realizado de las 120.000 hectáreas durante estos últimos 20 años o 15 años, como comentaba, y en cuanto a regadíos, pues más o menos digamos unas 20.000 hectáreas amparado en esas dos zonas que os he comentado. Decir que la superficie de ese incremento ha sido considerable, ese 20%, y desde luego sí que ha habido un descenso de los estudios que hemos hecho, un descenso sobre todo del agua usada a nivel de comunidades regantes, de grandes infraestructuras, entre un 25 y un 30%, donde, como no, la modernización ha tenido su peso muy importante en la reducción precisamente de ese uso del agua a nivel de zona regable. Hay algún ejemplo que marco ahí, no voy a detenerme mucho en ello, desde luego que esto muchos de ustedes ya conocen. Y como antes adelantaba Isidro, pues evidentemente los aspectos socioeconómicos del regadío en España y como no en Castilla y León, pues tenemos algún análisis, aparte de lo que comentaba Isidro, el peso importante que tiene sobre el rendimiento, donde aporta pues bueno, un valor añadido bruto, pues eso, 3 o 4 veces superior. Pues también tenemos claro que la densidad de población respecto a las zonas de secano es 3 veces mayor. La incorporación de jóvenes agricultores también se incrementa casi en 6,5 veces. La inversión total por las ayudas a modernización, precisamente ligado a esas actuaciones que también comentaba antes Isidro, en las zonas no colectivas, sino en las zonas a nivel de parcela, pues hay mucho movimiento de infraestructura a nivel de parcela, que eso contribuye a que haya un ímpetu o un desarrollo muy importante en este aspecto. Como no, la industria agroalimentaria en Castilla y León tiene un peso muy importante y desde luego en las zonas de regadíos se ve apoyada directamente por este aspecto. Y desde luego hemos también analizado con zonas la reducción de costes de producción, sobre todo comparando zonas no modernizadas que riegan por aspersión, fundamentalmente en riegos con motores diésel. El coste de riego se ha disminuido considerablemente del orden del 33%. Aunque bien es cierto que durante estos últimos años el coste de la energía, como todos ustedes saben, se ha multiplicado por 200 o 300%. Por eso, como veremos más adelante, sí que también hemos adoptado líneas de ayuda o líneas mejor de ayuda de inversión para reducir en la medida de lo posible esos costes energéticos.
Bueno, la situación actual de regadíos en Castilla y León, en el periodo anterior, ya lo adelantaba, había casi 120, hemos modelizado del orden de 125.000 hectáreas. Todos son riegos modernizados con presión, a presión quiero decir, fundamentalmente el riego por aspersión, o la gran mayoría. Hay algún caso, podría haber algún caso muy pequeño de riego por goteo, y casi 65.000 hectáreas de nuevos regadíos muy ligados fundamentalmente, como insisto, zona de Payuelos y zona también de la Armuña en Salamanca. Y tenemos previstos, pues bueno, del orden de 85.000, 86.000 hectáreas a modernizar y 26.000 hectáreas para nuevos regadíos. De estas 86.000 hectáreas que ya están contempladas y aprobadas por las comunidades de regantes o sus órganos en sus órganos colegiados de representación, y 26.000 hectáreas que normalmente están amparadas en proyectos, como no, que deberían de estar incluidos en la planificación hidrológica, porque si no, no son inversiones que puedan abordarse desde la perspectiva de la Unión Europea, porque muchas de ellas o la mayoría de ellas llevan, o todas llevan, algo de financiación de FEADER, en este caso, que estamos todavía en FEADER, o en el futuro PEPAC o Plan Estratégico de la PAC. La planificación de las inversiones, pues bueno, son prioritarias, como decía, para la Consejería de Agricultura y Ganadería, ya bien sean modernizaciones o nuevos regadíos. Y estas actuaciones tienen un importante papel, como no, en el equilibrio territorial de Castilla y León. Es un objetivo fundamental para garantizar, como digo, las explotaciones tengan condiciones para producir. Aparte de mejorar el nivel de vida, con incremento de la productividad, haber una mayor diversificación de producciones, y ligado a estas modernizaciones y nuevos regadíos, pues intentar hacer una reducción de costes ligado a la eficiencia, a la tecnología y al desarrollo de productos novedosos o herramientas novedosas. ¿Qué de alguna manera estamos demandando desde Castilla y León sobre los regadíos? Pues bueno, siempre insistimos, siempre hemos defendido la mejora o el incremento de la capacidad de regulación de la cuenca del Duero, porque consideramos que hay sistemas de explotación donde todavía puede haber, hemos hecho un análisis en colaboración con Ferduero, en concreto, donde hemos analizado muchos puntos y muchos puntos dentro del territorio donde se puede haber un incremento considerable de la capacidad de regulación de la cuenca. También el tema de las dotaciones de riego en las zonas regables, a raíz de la aprobación del nuevo plan hidrológico, es uno de los temas que, tanto al nivel de las comunidades de regantes como desde la administración que gestionamos estos temas, pues nos está de alguna manera preocupando bastante. Luego veremos una diapositiva para ver cómo están asignadas las dotaciones en algunas zonas regables, donde, bueno, en base, como digo, a esta evolución del modelo que analiza el plan hidrológico, donde pone una serie de circunstancias, no voy a entrar en detalle, donde estamos viendo que la asignación en muchas de estas zonas regables ha disminuido considerablemente. La incorporación de fondos para ejecutar nuevas modernizaciones, siempre esta comunidad autónoma ha sido pionera desde hace tiempo en el desarrollo de nuevas modernizaciones en colaboración con SEIASA, donde nos ha dado un impulso muy importante. Precisamente hemos hecho esas 120 y tantas mil hectáreas en unas condiciones muy buenas, tanto para, digamos, la gestión de los fondos como para que los regantes tengan unas condiciones de financiación óptimas. Y por otra parte, la ejecución de actuaciones estatales contempladas en el plan hidrológico, algunas de ellas han desaparecido en este nuevo plan hidrológico, donde teníamos contemplados una serie de sobre todo regulaciones y zonas regables que de alguna manera no están contempladas en el programa de medidas. Como decía, la capacidad de regulación de Castilla y León, si bien la aportación, como pueden ver ahí, los recursos naturales son bastante elevados, digamos, por detrás del Ebro, la segunda más importante, la capacidad de regulación para el regadío es muy bajita. Es esto que veis en verde, desde luego 3.800 hectómetros cúbicos.
La mayoría de regulación, esta diferencia es debido al total de embalses que hay en el tramo final del Duero, que son de utilización hidroeléctrica. Estas son las dotaciones que comentaba, haciendo un análisis del plan hidrológico anterior, 2016-2021, comparándole con el plan hidrológico actual. Bueno, las diferencias en la asignación, esto está en la normativa, no es de los anejos, son considerables, donde hay zonas regables incluso que están modernizadas, donde se propone ya una reducción considerable la media en torno al 20%. Pero hay algunas zonas, por ejemplo, está el canal de Carrizo, que no está modernizado, donde se propone ya una asignación para el nuevo plan de casi una reducción del 47%. Otras zonas de Carrión-Saldaña, Carrión-Saldaña, otro 40%. La segunda fase del Porma, 56%. O sea, estas asignaciones que pone ya el plan hidrológico van a condicionar muy mucho cuando se hagan los proyectos de modernización, con la modificación de las características del proyecto, las nuevas dotaciones que se asignen a esa modernización. Desde luego, parece un poco ilógico que el plan estratégico de la PAC, el PPAC, donde, como comentaba Isidro, en las medidas 68431 y 68432, donde son inversiones colectivas, ambas, no son para el tema de regadíos, se fomente por una parte en el PPAC esas inversiones y por otra parte en el plan hidrológico, de alguna manera, se está, condenando con la asignación de unas dotaciones mucho más inferiores que en principio, según los proyectos tanto de transformación como de modernización de regadíos, pues para que las explotaciones sean viables y la inversión que se ha desarrollado sean óptimas, ¿no? Esto es un tema que desde luego, desde nuestro punto de vista, habría que darle una vuelta y desde luego que nos preocupa bastante, porque son inversiones muy, muy importantes, con unas alternativas de cultivo para que las explotaciones sean viables, y cuando se hace la modernización se baja la dotación, donde evidentemente no puedes desarrollar el proyecto que en teoría has realizado en esa modernización. Si bien es cierto que en la propia normativa establece, creo recordar, bueno, lo tengo por aquí en el artículo 15, que con carácter excepcional se podría superar las dotaciones máximas siempre y cuando de alguna manera se especifique o se justifique técnicamente. ¿Qué mejor que un proyecto de modernización para justificar técnicamente cuando se exige en la normativa que se supere la eficiencia del 75% para poder abordar esto? Espero que eso sea así y que se pueda de alguna manera solucionar y no lapidar muchas de las modernizaciones que estamos desarrollando junto con las comunidades de regantes y el Ministerio a través de SIAS. ¿Cuál es la planificación? Bueno, ya he adelantado que tenemos nuevas actuaciones en esta nueva legislatura del orden de 30.000 hectáreas, tanto en transformaciones como en modernización, y muy importante un desarrollo que estamos ahora a través de actuaciones en eficiencia del regadío, bien reduciendo la dependencia energética, reducción del coste de la energía con energías alternativas, fundamentalmente energías fotovoltaicas. Comentar en este caso que la demanda en la utilización de energías fotovoltaicas que estamos percibiendo por parte de las comunidades de regantes ha sido muy alta, con sistemas que bueno, hemos empezado el año pasado ya a implantar energía fotovoltaica en comunidades de regantes, en 5 o 6 comunidades de regantes. Bueno, en principio llevamos muy poco tiempo, pero desde luego que es un sistema que yo creo que está inventado. Lo importante es ajustar bien la energía al funcionamiento de la estación de bombeo, y desde luego que hay una apuesta importante, como decía, desde la administración, desde la consejería, que podemos hablar casi ahora mismo ya de unos 60 millones de euros y abordando casi unas 60 y pico mil hectáreas, superando casi las 65.000 hectáreas. En los próximos años veremos que yo creo que va a dar buen resultado este sistema. Y luego una línea de actuación que también tenemos en regadíos con aguas subterráneas, a través de intentar ayudar o financiar con regadíos con actuaciones colectivas a las aguas subterráneas,
siempre que estén, digámosle, constituidos como comunidades de regantes. En este caso se denominan comunidades de usuarios de aguas subterráneas, que aquí en Castilla y León tienen que desarrollarlo evidentemente a través del plan hidrológico, perdón, de la Confederación Hidrográfica. Y bueno, hay una demanda y ya se han constituido del orden, creo recordar, de más de 40 CUAs en toda la cuenca central, que es donde están todas las aguas subterráneas en la zona de los arenales de Castilla y León. Y bueno, el impulso de la tecnología es otra de las líneas muy importantes que desde la subdirección y en concreto, desde la consejería en concreto en esta subdirección estamos desarrollando a través de la monitorización y teledetección, como los sistemas de información geográfica o posicionamiento de satélite, o la toma de datos, como también comentaba antes Isidro, que es súper importante para la máxima eficiencia con el sistema de la RESIA, nuestro sistema en concreto que está dentro de la RESIA de asesoramiento a regantes, se llama Inforriego, pero que bueno, viene en colación a lo que ha comentado. Aquí no me voy a extender mucho porque de tiempo no sé qué tal ando. Bueno, la planificación regadío en los nuevos, pues tenemos aproximadamente finalizadas 13.000 hectáreas de las 23.000 y hay unas zonas que, como comentaba antes, que no se han incluido a mayores de la demanda que en el plan hidrológico. Estas son las zonas de la planificación hidrológica donde tenemos previsto nuevos regadíos. En concreto, el CEA Carrión ya está desarrollado, la zona de Valdavia también, la zona de la Armuña pues, está ahora mismo ya regando, la zona de Hinojosa están prácticamente el año que viene ya comenzarán a regar, y bueno, la zona de Payolos, aquí hay un convenio de colaboración, la zona regable de Payolos, tanto alto y bajo, o toda la zona de Payolos se desarrolló en colaboración con el Ministerio. La Consejería de Agricultura ya ha finalizado en concreto, bueno, mejor dicho, en unos meses finalizaremos el último sector, que es el sector 17, y el resto que lo está haciendo el Ministerio, pues bueno, va a muy buen ritmo. En estos últimos años se ha dado un importante impulso donde creemos que en breve, en 2 o 3 años, se terminará con toda la zona de Payolos, que son aproximadamente unas 40.000 hectáreas. Estas son las actuaciones en transformación al regadío que vamos a ejecutar. Sin más, bueno, lo veáis, en la zona del Aranzuelo lo tenemos ahora en desarrollo, la zona del Valle de Losa se iniciará, Valderas igual, y la zona de Valdavia y Añavieja pues están en fase de proyecto. Y estas son las zonas no contempladas en el plan hidrológico que demandamos al plan hidrológico. Otra fase en la Armuña que no se ha tenido en cuenta, la zona del río Boedo, y en unas zonas en el Carrión y en la zona del regadío de Soria. En cuanto a modernizaciones, pues bueno, hay un desarrollo importante y una apuesta importante, como decía, por parte de la Consejería y la comunidad de regantes, si bien es cierto que hay actuaciones con compromisos, ya nuevos aceptados, pero sin terminar por formalizar de alguna manera con SEIASA. SEIASA, en su caso, a través de convenios tripartitos, como hasta ahora hemos venido desarrollando, o bien a través de los PRTR, planes de recuperación, en el que SEIASA realiza la parte del proyecto del PRTR y nosotros realizamos otra parte de ese proyecto dentro de nuestro, digamos, programa de desarrollo rural, porque nosotros en concreto no tenemos PRTR. De esa manera, a los regantes la financiación les va a salir en las mismas condiciones. Y también se podría hacer con convenios clásicos, como decía, en función de la aportación que el Ministerio contribuya a la aportación de capital social a SEIASA, que bueno, en concreto en los presupuestos del año pasado creo recordar que hay del orden de 60 millones de capital social, y bueno, estamos a la espera y demandamos desde luego porque hay casi 59.000 hectáreas donde ya hay unos compromisos por parte de las comunidades de regantes donde ya se han aprobado en asamblea, y desde luego queremos contribuir como hasta ahora apoyando con nuestro PDR
para que el desarrollo de estas zonas y que el Ministerio aporte capital social en ese convenio tripartito a SEIASA en la medida de lo posible. Bueno, estas son unas zonas que estamos desarrollando actualmente, no voy a entrar en mucho más detalle, que eran de las 26.000 hectáreas que tenemos para esta legislatura, y estos son los nuevos regadíos, perdón, las modernizaciones, en concreto el canal Ineseza es un proyecto que está incluido en el PRTR, y en concreto la modernización del Carracillo es una zona que es autonómica pura, la vamos a desarrollar nosotros, y la modernización del Bajo Carrión, fase 1, aunque no está publicado, hay un compromiso por parte del Ministerio que se incluya en el PRTR fase, creo recordar, fase 2. Estas dos son también dos zonas de esas 54.000 hectáreas que decían para demandar, donde ya hay un compromiso por todas estas comunidades de regantes para modernizar, si bien no hay convenio en ninguna de ellas hasta ahora, y estamos de alguna manera intentando incluir lo máximo posible para la gran demanda que tenemos. Están marcadas estas dos en rojo porque en principio hay un compromiso, aunque no está publicado tampoco por parte del Ministerio, para el desarrollo de estas dos zonas. Quería hacer mención especial muy breve el tema de las aguas subterráneas, que desde luego en Castilla y León tienen bastante importancia, del orden de 160.000 hectáreas, donde detrás hay un desarrollo económico muy importante en toda la zona de la cuenca, digamos fundamentalmente en la zona central, que son la zona de los Arenales, el antiguo acuífero de San Arenales, que ahora está, bueno, pues en estos 4 o 5 acuíferos que veis aquí. Aquí es el grueso donde se desarrolla, donde se están viendo durante los últimos 4 o 5 años que estos descensos geométricos que se produjeron desde los años 70 hasta ahora, con un fuerte incremento de las extracciones, y bien en los últimos años los niveles se han mantenido o incluso en algunos casos se han subido. Ligado fundamentalmente a que las explotaciones han dejado de incluir en sus alternativas de cultivo cultivos con mucha demanda de agua, donde el coste energético ligado a la extracción pues les ha limitado la viabilidad, y con lo cual se han decantado por de alguna manera cultivos menos exigentes, donde contribuyan a disminuir el coste de la explotación o de la alternativa. Después, la calidad de las aguas en algunos casos también está comprometida, si bien es cierto que ninguno de estos acuíferos está declarado sobreexplotado, cuando muchas veces esta terminología se utiliza inadecuada, no está declarado sobreexplotado en cuanto a la cantidad y sí que hay zonas vulnerables declaradas en base a la directiva europea. Y el elevado, como decía, coste que ha supuesto el aprovechamiento para esta zona. Entonces, bueno, esto es simplemente la evolución del descenso durante los últimos años que ha ocurrido en estas 4 zonas. Veis que hay un descenso muy importante. Sin embargo, durante estos últimos años se ha mantenido incluso en algunos casos un ligero incremento, debido a que no ha habido estación. Bueno, esto es el coste energético de las aguas subterráneas, el brutal incremento que se produjo. Esto es un análisis que hicimos a través de una serie de sondeos, donde bueno, podéis ver ahí el cambio drástico o la evolución del coste de la energía, tanto en el gasoil como la subida al precio de la energía. Sois conscientes, o somos todos conscientes, el año pasado las tarifas, los periodos tarifarios sirvieron de poco, porque en muchos casos había como decía, tarifas en P6 que antes eran pues igual a 4, 3, 4 céntimos, incluso igual o más caras que P1, y ha habido una sobrecoste muy considerable en las explotaciones. Como decía, bueno, estamos buscando mejorar la gestión de las aguas subterráneas a través de realizar también actuaciones colectivas, o bien implantando energías alternativas, o bien desarrollando a nivel de modernización. Es un tema mucho más complejo, porque se pretende utilizar los sondeos, donde habría que hacer balsas en altura y demás, pero bueno, esto le estamos apostando por ello, y esperemos intentar también iniciar actuaciones en estas aguas a través de las púas.
Bueno, esto era un ejemplo significativo. Y bueno, para terminar ya, desde luego es necesario, desde luego, impulsar el ritmo de las modernizaciones. Siempre lo hemos considerado en Castilla y León para atender, pues eso, lo que se está desarrollando y lo futurible, bien a través del PDR o incluso del PREPAC, que ya se inicia este año, pero que bueno, que tenemos fondos establecidos en ello. Nosotros seguimos apostando por la asignación de recursos hídricos acordes a lo que dicen los proyectos, no lo que parece plantear el nuevo plan hidrológico es una redacción, como he dejado de manifiesto, muy importante en la asignación de recursos en muchas de las zonas. También seguimos apostando por incrementar la superficie de regadío en la región, siempre y cuando, por supuesto, sabemos que ese incremento es en zonas donde hay aportaciones que se pueden regular o capacidad de regulación, apostar por la eficiencia energética de los regadíos y fundamentalmente también, como comentaba, en las aguas subterráneas, y cómo no impulsar el uso de la tecnología como un factor quizás esencial para la actividad, ¿no? Como modelo de intensificación sostenible en la medida de lo posible.